agradecerles que hayan venido y agradecer a mis compañeros de la mesa. Hago mías las palabras tanto de Telma como de Eduardo, así que interprétenlo como una continuidad. Y solamente en lo que voy a decir comprometo mi posición personal, digamos, no comprometo a la mesa. Yo creo que tanto en las palabras de Telma como en las de Eduardo subyace, digamos, una idea de que hay dos partes. Tanto en la situación de la región como en las actitudes de Francisco. Yo creo que este momento de la realidad internacional se podría caracterizar como un momento de disputa entre dos grandes modelos para entrar en una nueva fase del desarrollo mundial y del capitalismo mundial. Yo creo que hay algunos elementos que dan cuenta que dan un poco la idea de retomar algunos climas de la Guerra Fría, no porque haya en disputa dos modelos ideológicos o productivos, uno con usina en Moscú y otro en Washington, desde luego que eso está históricamente superado, pero sí por la presencia de dos grandes ejes geopolíticos. ¿Entre quiénes sería esa disputa? Bueno, en este momento es difícil, por lo menos a mí me resulta difícil resumirlo en un solo actor de un lado y un solo actor del otro. Como si yo dijera Estados Unidos como país, porque me parece que es más complejo que eso. O una alianza entre Estados Unidos y Europa, me parece que es más complejo. Yo a veces hasta tengo la sensación de que es como un juego de ajedrez, pero en distintos planos inclusive, donde las piezas no solamente juegan en el plano del tablero donde están jugando, sino que se cruzan con los de otros tableros. Porque si uno dice Estados Unidos, podría decir Obama, pero la cadena Fox, el Tea Party y Donald Trump no es Obama, exactamente. Entonces hay algunos puntos de contacto y hay algunos puntos de fractura. Y lo mismo con relación al sistema europeo, porque Alemania comanda la estrategia europea, pero Alemania tiene un sistema productivo fuerte y no tiene un sistema financiero tan fuerte como lo tiene la Bolsa de Londres en vínculo con el sistema financiero estadounidense. Entonces, digo, hay muchas cosas que se cruzan. Podría seguir planteando lo de la complejidad. Lo que sí me parece es que en el trasfondo de todo eso hay un sistema integrado por un conglomerado de intereses financieros, petroleros, armamentistas y mediáticos, que lo que intentan es sostener un desenfreno de un sistema de acumulación que no le encuentro lógica. Miren, les cuento una anécdota. Más de una vez, cuando hablamos de estos temas en las materias que yo imparto en distintas universidades, los alumnos, las alumnas me preguntan, bueno, pero profe, ¿cuál es la lógica de esto? Y la verdad que es difícil encontrar una lógica que no sea el desenfreno de la acumulación. Porque ¿qué lógica puede tener un sistema que concentra en 62 fortunas personales la misma cantidad de riqueza que tiene la mitad de ingresos inferiores de la población del planeta? 62 personas con 3.600 millones de seres humanos. ¿Qué lógica? Digo, les cuento para describirlo un dato simplemente.
Si uno toma los últimos datos del PBI mundial, de la riqueza mundial en términos de bienes, 63 millones de dólares. Si uno toma la deuda de los hogares mundiales con el sistema financiero normal, ese monto sube a 212 millones de dólares. Pero si uno toma el mundo de los derivados financieros, que es esa entelequia, ese espacio intelectual donde el dinero no se genera por el intercambio de bienes y servicios, sino por la libre circulación desregulada del dinero. Lo que se conoce no es exactamente esto, pero podríamos incluir lo que se llama el shadow banking, esa banca en las sombras, esa banca que no es el endeudamiento de un hogar o está pagando un crédito para comprar el televisor, sino que es el seguro de la prime y la subprime y los distintos niveles de acumulación financiera. Ese monto sube a 1.500 millones de dólares. ¿Por qué no le encuentro lógica? Porque si uno tomara el tiempo que tiene una máquina para contar los billetes, no alcanzaría el tiempo desde el origen del dinero hasta ahora para contar esa suma de dinero. Quiere decir que esa suma de dinero no existe, es virtual. Es un dinero que se genera y que genera extremas riquezas y extremas pobrezas a partir de una virtualidad. ¿Dónde está la lógica? ¿Y contra qué se pelea? Y yo diría que se pelea contra otro eje geopolítico que todavía sostiene el mundo productivo, el mundo de los estados, el mundo de las democracias. Y creo que se pelea contra un mundo que tiene sí otra lógica, que es tan simple, como tierra, techo y trabajo. En un mundo que tiene capacidad tecnológica y productiva para satisfacer todas las miserias que en este momento aquejan a la humanidad. Y la Argentina y América Latina, y la Argentina particularmente, es un centro experimental de esta disputa. Porque el primero de los modelos, que tiene 3 herramientas institucionales, jurídicas muy importantes en este momento, que son los 3 tratados internacionales, el Transpacífico y el Transatlántico de Libre Comercio, y el de desregulación de los servicios internacionales, es la transferencia del poder de los estados a las empresas. Ya no es una disputa política con la derecha conservadora, es la lisa y llana enajenación de la política, del campo de la política al campo del poder de las empresas, al campo de la desregulación política absoluta, que es el gabinete argentino, si no es la transferencia de la política a la jefatura política de las empresas. Bueno, el Congreso a un acuerdo empresario, para no despedir, ¿no? Un órgano, un acuerdo entre empresarios que reemplaza la voluntad política de la mayoría de la sociedad. Bueno, es tal cual. Entonces, ahora, esto marca un realineamiento de la Argentina en varios aspectos. Que la Argentina intente ahora inclinarse hacia el Tratado del Pacífico, el acuerdo de la Alianza del Pacífico, no es la disputa entre 2 modelos de integración. Porque el Mercosur es un modelo de integración con diferencias, con problemas, con fallas, con retrocesos, con mediocridades, con todo lo que ustedes quieran. Pero es un modelo de integración. La Alianza para el Pacífico no es un modelo de integración alternativo, porque no integra entre sí las economías. Es un modelo de conexión individual de cada uno de esos miembros con la economía norteamericana. No hay un modelo de integración entre sí. Es un modelo de conexión radial con el libre comercio de los Estados Unidos en reemplazo, en pequeño nivel, de lo que fue el fracaso del ALCA. Entonces, ¿a quién hay que desestabilizar prioritariamente? A los 3 países que encabezaron el rechazo del ALCA. Venezuela, Brasil y la Argentina. En los 3, un calco. Un calco. Y este problema que está atravesando Brasil es probable
cuando ustedes tienen una presidenta que va a ser desalojada sin ninguna denuncia de corrupción, pero que va a ser desalojada del poder político, por un poder político parlamentario que está plenamente sumergido en el proceso de corrupción, lo que hay es un mensaje a la sociedad que por un lado y por otro lado el descrédito de la política. Y esto puede terminar en una salida judicial como superación a la falta de la salida política del problema brasileño. Y puede ser ese también un banco de prueba para una futura crisis institucional que se pueda producir en Argentina. Es una idea exclusivamente personal, creo no ser el único que la tiene, pero no quiero comprometer a ninguno de los integrantes de la mesa. Y hay otro realineamiento, que es el realineamiento cultural, que es esto de devolver a la Argentina al mundo, digamos, volvamos al mundo. Ahora, ¿a qué mundo estamos queriendo volver? ¿Cuál es el mundo serio al cual se pretende volver a la Argentina? Es la alianza con el poder financiero de los Estados Unidos y de Europa. Europa, el continente que convirtió al Mediterráneo en la fosa común más grande del planeta, y los Estados Unidos, que es el país más civilizado del planeta, el país que le impone los valores occidentales, de la civilización, de la democracia, y que es al mismo tiempo el país que, si uno toma la cantidad de cientos de miles de muertos inocentes y civiles, si uno toma la cantidad de dinero que se dispone para la fabricación de armas, si uno toma la cantidad de dinero para financiar dictaduras, es el país que por lejos le lleva ventaja a cualquier otro territorio de la Tierra, y es el país civilizado al cual la Argentina tiene que volver a referenciarse para volver a ser un país serio. Creo que son todas estas cosas las que están en duda, en disputa, en juego. Termino planteando que me parece que no hay, si bien hay un reflujo del campo popular en América Latina, es obvio, no es lo mismo que sea Chávez el presidente de Venezuela, Cristina la presidenta argentina, Lula el presidente de Brasil y Néstor Kirchner el secretario de UNASUR, no es lo mismo que lo que tenemos ahora, claramente. Pero sí creo que hay un ciclo histórico abierto de los movimientos populares. Y sobre todo porque cotejan con una memoria muy reciente, no cotejan con una utopía de la inclusión de muchas décadas atrás o de una mirada histórica o puramente teórica, sino que hay una memoria muy reciente, que yo creo que va a jugar en la crisis social que se va a desplegar, digamos, en la medida que se profundicen los ajustes en la región. Por lo tanto, yo creo que está abierta la posibilidad de volver, completamente abierta. Ahora, sí creo que hay algunas cosas que tenemos que repensar a la hora de volver y para volver, y no solamente para volver, sino para volver y quedar, para volver y completar la disputa contrahegemónica y convertirnos en la nueva hegemonía. Porque si no vamos a estar siempre en el empate histórico. Es volver para reparar, tardar años para desendeudar al país, después ellos vienen, en 5 minutos lo vuelven a endeudar y se sigue produciendo el ciclo histórico. Hay que cambiar definitivamente de hegemonía. Ahora, para cambiar de hegemonía hay cosas que no se pueden volver a dejar de hacer. Primero, el golpe en Paraguay y ahora el golpe en Brasil, que obviamente tiene una mayor dimensión, dice que las alianzas políticas hay que hegemonizarlas, si no, no se pueden hacer. Porque si uno hace una alianza y solamente obtiene el liderazgo, pero la estructura política se la entrega al sistema político tradicional, es entregarle al enemigo y es construir las bases de la propia conspiración. Primera cuestión. Segundo, yo creo que si nos cruzáramos ahora en la vereda con el genio, frotamos la lámpara, le pedimos que frote la lámpara, un deseo, y que vuelva Cristina mañana a ser presidente, vuelve a ser presidente de un país que está mucho peor de lo que estaba el 9 de diciembre. Porque se han desarticulado muchos dispositivos de participación, de protagonismo popular en lo económico, en lo cultural, en lo social, y fundamentalmente por el endeudamiento. Ahora,
eso de pensar que es un país que está por detrás de lo que estaba, nos puede llevar a la idea de que hay que hacer políticas, como no tenemos la misma correlación de fuerza, tenemos que hacer políticas más débiles, o tenemos que hacer concesiones. Yo creo que un regreso implica un nivel de legitimidad, una renovación de la legitimidad pública, que hace que no solamente no se deban hacer concesiones, como las que hizo Dilma, y que son parte del problema, porque el problema viene por arriba, pero también se conecta con el desencanto de las bases. Entonces, no solamente no hay que hacer concesiones, sino que hay que hacer una política que en muchos aspectos tiene que ser más radicalizada todavía. Y no lo digo por maximalismo trotskista de vanguardia. Lo digo por puro análisis político. Puro análisis político. Termino con este razonamiento. El sector privado tiene dinero para hacer sus seminarios internacionales, para hacer sus simposios, para comprar sus canales de televisión, para poner sus programas, para imprimir sus libros, para cooptar ONGs de manera capilar e ir sutilmente ganando la conciencia de desgaste en sectores populares, porque uno tiene que preguntarse, si se hizo todo lo que se hizo, ¿cómo puede ser que con el voto de los propios beneficiados es que perdimos las elecciones? Quiere decir que hay un profesionalismo en la sutileza, en la capilaridad sobre la cual, a través de la cual penetró el discurso del poder, al cual indudablemente va a haber que contestarle con la misma profesionalidad de este lado. No solamente con la energía y con el ímpetu militante, sino también con el saber cómo hacerlo. Ahora, ellos tienen dinero para todo esto. ¿Por qué? Porque se paran en la trampa cultural, en ese elemento de la colonización histórica cultural, que yo con mi plata hago lo que quiero. Y además de que yo con mi plata hago lo que quiero, y tengo mucho más dinero que el Estado, además después le obligo al Estado a que también con la plata del Estado haga lo que yo quiero. Es decir, esto de haber asociado la política no con la capacidad de incidir en la realidad, sino con la militancia independiente. Es decir, la política somos los militantes que no tenemos compromiso con ninguna otra cosa que no sea nuestra ilusión de vivir en una sociedad mejor. Pero la política no es solamente eso, la política es capacidad de incidir en la realidad. Cuando un gobierno, aunque hizo todo lo que tenía que hacer, llega un momento que se choca contra la restricción externa, 5 cerealeras, es decir, cuando tiene limitada la disponibilidad de dólares, 5 cerealeras tienen mucho más capacidad política, si liquidan o no liquidan, que el propio Estado. Es decir, ellos son mucho más política que nosotros desde ese punto de vista. Ahora, ellos tienen capacidad para financiar todo eso. ¿Y el Estado con qué financia? Sus simposios, sus seminarios, sus libros, sus programas, sus ONGs y todo lo que tiene que financiar para poder interpelar desde la política independiente la política de los grandes conglomerados. Es decir, hay una disputa por la apropiación de la renta que impone una intervención directa, no solamente sobre la escala social, no solamente levantar excluidos y darles consumo, sino atacar la propia propiedad de la riqueza y la matriz productiva de nuestros países. Que ese fue el límite estructural con el que chocaron los modelos no neoliberales de este milenio. Es decir, hay una necesidad por imperio de la realidad, porque si no, no tiene sentido que disputemos, sino que cada uno tome el camino individualista que quiera, que lo mejor que pueda hacerlo, alguno se quedará, otro se irá, otro se transformará y se venderá. Ahora, si estamos en un proceso colectivo y de disputa, es para disputar hegemonía. Y para disputar hegemonía hay que radicalizar estos procesos. Y radicalizar estos procesos implica intervenir directamente desde una nueva legitimidad pública sobre los medios de comunicación hegemónicos, sobre el sistema judicial hegemónico y sobre el sistema institucional. Porque es muy difícil sostener políticas que enfrenten ese modelo neoliberal desde el sistema institucional y cultural e intelectual de juego, de reglas de juego impuestas por ese propio poder hegemónico que uno intenta desalojar. Todo esto creo que está en juego en este proceso de
continuar este ciclo histórico abierto para volver a disputar la hegemonía, dentro de lo cual yo no me doy en absoluto por vencido. Bueno, por ahora eso, y después seguiremos.